¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos en el Mundial de Fútbol. Un mundial que es y ha sido polémico desde que en 2010 se votó la sede a favor de Qatar. Qatar, que es un país en donde no se respetan los derechos humanos elementales, en donde se persigue todavía a las mujeres, en donde se persigue a los homosexuales, lesbianas, al movimiento lésbico, gay, transgénero, etcétera, que pues en todos los países ya es aceptado como parte de la libertad. Pero también se persigue a quienes ejercen la libertad de expresión de una manera brutal. Es un país, pues, que muestra en su sociedad, en su colectivo, todo aquello que perseguimos los humanos precisamente para desalojarlos del mundo civilizado. Podrán tener edificios maravillosos, podrán tener jardines, pero hay una enorme represión humana. No se comprende cómo la FIFA, esa mafia organizada que parece un país soberano, pero que no tiene territorio, salvo cuando otorga las sedes mundialistas. Ojo, la próxima sede mundialista es México junto con Estados Unidos y Canadá. Y esto pues nos debe poner en alerta de lo que va a gastarse para entonces, aunque México tiene ya una infraestructura futbolera excepcional. El hecho es que de cualquier manera la FIFA va a hincarle el diente a lo que pueda. Ahora, por ejemplo, se acaba de anunciar en Qatar, y esto es un golpe tremendo para la FIFA, que no se van a vender cervezas en los estadios. Bueno, a mí no me apetece nunca tomar una cerveza en un partido de fútbol o en los toros, que es generalmente cuando acudo a los grandes auditorios, a las grandes plazas, a los grandes cosos, a los grandes estadios. El Estadio Azteca, pues sí he tenido la suerte de visitarlo varias veces, igual que otros estadios de la República, el de Irapuato, no lo olvido. También he estado en la Bombonera de Toluca en no pocas ocasiones, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. En fin, he tenido la suerte de visitar varios de los estados, el de Pachuca, por ejemplo, que pues me han abierto un poco más el horizonte sobre la importancia del deporte, claro, guiado por mis hijos, sobre todo el hijo menor que tengo, Julián. Él es el que pues me metió a esto del fútbol y pues ni modo de zafarse. Yo, pues ya saben ustedes que he recorrido también algunos cosos de España y en España también conocí al mágico Santiago Bernabéu, que es una obra que está todavía en proceso de remodelación. No he visto la remodelación yo, pero tiene un impacto tremendo cuando uno entra al Santiago Bernabéu por lo que atesora, por lo que es, por lo que nos revela en cuanto a su historia, la historia del Real Madrid. Pero bueno, fuera de todo esto, yo no puedo entender que la FIFA, que ya de por sí arrastra una fama de mafiosa que no puede con ella, haya designado a Qatar como sede de este Mundial 2022. No se explica. Porque así como han vetado a Rusia con justificada razón en cuanto a la invasión de esta nación a Ucrania, que sigue sufriendo brutalmente los estragos de esta invasión grosera de los rusos. Lo mismo podríamos decir de varias naciones del Medio Oriente. Afganistán, por ejemplo, que es una nación que está viviendo bajo el dominio de los talibanes, una secta absolutamente enfebrecida y que hacen de cualquier ataque una especie de ataques suyos. Bueno, reciben y dan. Eh, Hacen una guerra santa. O sea, lo que pasó en 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York es parte de esa guerra santa. La caída de los dos edificios del World
Trade Center. Y esto pues ahí ha quedado en la historia como parte de lo que no puede permitirse. Y por cierto, Qatar está dentro del mundo árabe. Qatar no está lejos tampoco de las zonas más dolidas por los conflictos raciales, por los conflictos, digamos, entre las naciones árabes e Israel. No olviden ustedes lo que pasó durante las Olimpiadas de Múnich en 1972, que fue verdaderamente una masacre, una cosa terrible. No queremos que esto suceda en Qatar, pero hay tantas restricciones que los aficionados que van de otras naciones, porque resulta que Qatar es una nación muy pequeñita, tiene apenas 2 millones de habitantes, y de esos 2 millones de habitantes, solo 600,000 son catarenses. Los demás, el 1.400.000 restante, está formado por extranjeros que han llegado de distintas naciones, no solo limítrofes, sino incluso de Europa. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero saben vivir bien. Los que no lo tienen son esclavizados en esta nación. Existe la esclavitud en Qatar y aún así se le dio la sede de este mundial. Es inexplicable en el punto de vista del humanismo que estamos persiguiendo todos los seres de este universo nuestro, lo mismo en México, en donde obviamente estamos luchando por la democracia casi ferozmente. Pero en Qatar no hay democracia. En Qatar solo existen edificios, solo existe la fachada y por dentro hay una terrible realidad que como no la vemos, no nos acongoja a los mexicanos, pero debiera acongojarnos, porque es la realidad universal. Es la muestra clarísima de hasta dónde llega la diferencia de clases. Qatar es apenas una península en el mundo arábico. Limita nada más con Arabia Saudita. Por cierto, uno de los países que va a competir con nuestra selección nacional en un grupo en el que realmente pues México tendría que hacer un esfuerzo muy grande para poder clasificar, en el que están también Argentina y Polonia. Polonia con su estrella Lewandowski, uno de los mejores jugadores del mundo, y Argentina pues con una serie de cracks que encabeza el ya famoso, célebre Lionel Messi. Y pues en estas circunstancias no sabemos qué puede pasar en Qatar. Va a haber problemas con los visitantes, con los aficionados, que crean que pueden festejar como se festeja siempre en los mundiales el triunfo de su país. Y ahí va a estar el problema porque pues no se permite el alcohol en las calles, por ejemplo, no se permiten una serie de cosas a las que está acostumbrado el aficionado futbolero para conmemorar cada victoria de su equipo o hasta un empate o bien hasta las derrotas, porque los mexicanos no se van del mundial cuando se acaba la participación de México, sino que le siguen. Y como siempre se acaba la participación de México más bien temprano que tarde, entonces la mitad del mundial se la pasan sin equipo, se suman a otros equipos y siguen festejando, porque los mexicanos que viajan pues tienen un capital enorme que les permite hacer este tipo de derroches, porque vaya si cuesta ir a Qatar, vaya si cuesta ir a Qatar. Y sin embargo, ahí va la Selección Nacional de México y con este pretexto muchos mexicanos van allá. Ojalá que no les pase lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que llegan amparados por agencias de viajes patito, o no patitos, pero llegan ahí creyendo que todo está arreglado y cuando llegan al hotel se encuentran con que el hotel supuestamente reservado está lleno y entonces tienen que dormir en la calle. Y esto ha sido ya, pues ya no solamente en una ocasión, sino en varias. Y es muy triste
que lo estafen tan descaradamente a una persona, que estafen descaradamente a una persona que lo que quiere es ir a divertirse, a disfrutar de ese mosaico plural que se presenta como síntesis de lo que es el mundo. Un mundo en el que se desprecia a Rusia, con razón, por cuanto a la invasión a Ucrania, pero que no se detiene en la calidad de vida, en la esclavitud, en las circunstancias y en las leyes opresoras de Qatar. Qatar va para ser uno de los mundiales de fútbol más dañinos en la historia de estos campeonatos. Y es decir, porque lamentablemente no en todos los lugares donde ha habido mundial se ha dado justicia. Por ejemplo, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, ya había terminado el apartheid. Todavía vivía Nelson Mandela y fue ovacionado por las multitudes. Y Nelson Mandela, pues es un hombre que luchó por la libertad de su país de una manera conmovedora, estando prácticamente más de la mitad de su vida en una prisión infrahumana. Y sin embargo, llegó saliendo de esa prisión ignominiosa para ser presidente de Sudáfrica. Y entonces fue cuando se le concedió el Mundial a Sudáfrica, como una especie también de homenaje a Mandela. No es el caso de Qatar. El caso de Qatar es todo lo contrario. Ahí no hay héroes, ahí hay esclavos, ahí no hay más que la ley del dinero, ahí no existe otra cosa que capitalistas con mucho poder que han logrado hacer de la península un emporio, pero no un emporio de derechos humanos, sino un emporio para obtener grandes dividendos por sus inmensos recursos naturales, entre ellos el petróleo. Saben meter y saben ingresar más dinero a su país por el petróleo que nosotros los mexicanos, que tenemos mucho petróleo, pero más que petróleo, corrupción. Y esa corrupción es la que ha hecho que, por ejemplo, Pemex siga perdiendo cada año dinero, cuando está el petróleo muy por encima de su valor real, precisamente como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y qué vamos a hacer los mexicanos, los que van a ir a Qatar? ¿No saben todas las restricciones? Ahí las puse en mi página de Facebook por si alguien quiere enterarse de todo lo que no se puede hacer en Qatar y que estábamos acostumbrados nosotros con una mayor libertad en otros países a hacerlo. Incluso en México, en donde hay tal radicalismo que ya resulta difícil salir a la calle porque no solamente hay violencia urbana, sino también hay violencia en todo el país, en todo el territorio nacional. Y esto pues quizá va a observarse con dureza cuando llegue el 2026, porque si en el 2026 tenemos una democracia torcida y tenemos una violencia recrudecida, tenemos unos partidos que no aceptan la voluntad popular y quieren adjudicarse el control de las elecciones, pues muy fácilmente la FIFA, que es verdaderamente un organismo que se da el lujo de juzgar a todas las naciones como si fuera la ONU, nos puede sacar del Mundial del 26 y dejárselo a Estados Unidos y Canadá con el pretexto de que México no tiene seguridad. Y así como privilegió a Qatar, a México lo pueden castigar. Así son las cosas en la FIFA, dentro de esta gran mafia del fútbol. Sin embargo, pues es atractivo para el mundo. Y el Mundial pues va a ser seguido por millones y millones de personas. Ojalá que los reporteros que están allí para cubrir la nota, ya no del estadio, sino de lo que sucede en Qatar, para darle esta información adicional al público,
se atrevan a señalar todo el dolor que sufren los catarenses humillados porque no tienen libertad y sobre todo las mujeres de Qatar que no tienen ningún derecho y que son perseguidas como los homosexuales, las lesbianas y como todos aquellos grupos humanos que en el mundo ya son bien acogidos. En fin, el mundial ya comenzó y que ruede el balón, pero que también veamos las injusticias alrededor. Lo siento, no me van a callar y lo digo, como siempre, con cero cobardía.